En una época en la que el destino de los hombres estaba determinado por los caprichos de los dioses, Agamenón, el rey león de Micenas, se alzó como una figura poderosa y trágica. Hijo del rey Atreo y de la reina Aerope, Agamenón nació en un linaje marcado por la violencia y la venganza. Su historia está impregnada de gloria, traición y un destino inexorable. Pero, ¿hasta dónde puede llegar un hombre para cumplir con su deber y a qué costo? Acompáñanos en este relato épico mientras exploramos la vida y el legado de Agamenón y reflexionamos sobre las lecciones que su historia nos ofrece. Agamenón creció bajo la sombra de una maldición familiar. Su padre, Atreo, fue víctima de una traición brutal a manos de su propio hermano, Tiestes. Este acto desató una serie de eventos sangrientos que marcaron a la familia para siempre. Agamenón y su hermano Menelao se vieron obligados a huir de Micenas tras el asesinato de su padre por Egisto, el amante de su madre. Buscaron refugio en la corte de Tindareo, rey de Esparta, donde crecieron bajo la protección del rey y junto a sus hijas Helena y Clitemnestra. Desde joven, Agamenón mostró un espíritu indomable y una ambición insaciable. No se contentaba con el exilio y anhelaba recuperar el trono de Micenas, su derecho de nacimiento. Con la ayuda de Menelao y el ejército espartano, marchó contra Egisto, derrotándolo y reclamando su trono. En la cima de su poder, Agamenón consolidó su dominio sobre Micenas y extendió su influencia por toda Grecia. Su matrimonio con Clitemnestra, hija de Tindareo, no solo fortaleció su alianza con Esparta, sino que también le otorgó una familia: Ifigenia, Electra, Orestes y Crisótemis. El ascenso al poder de Agamenón coincidió con un evento crucial: el juramento de Tindareo. Numerosos pretendientes se reunieron en Esparta para competir por la mano de Helena, cuya belleza era incomparable. Para evitar conflictos futuros, Tindareo, aconsejado por Odiseo, exigió que todos los pretendientes juraran defender al futuro marido de Helena ante cualquier amenaza. Este juramento selló el destino de Grecia en un pacto de sangre y honor, y Agamenón, junto a otros héroes legendarios como Odiseo y Aquiles, prestó juramento. La paz y la prosperidad del reino de Agamenón se vieron interrumpidas cuando París, príncipe de Troya, raptó a Helena, la esposa de Menelao. Este acto de traición desató el juramento de Tindareo, y Agamenón asumió el papel de comandante supremo, reuniendo un colosal ejército de héroes legendarios para marchar contra Troya. Sin embargo, la flota griega se encontró con un obstáculo imprevisto. Los vientos se negaban a soplar, impidiendo que las naves zarparan. El vidente Calcas reveló que la diosa Artemisa exigía el sacrificio de Ifigenia, la propia hija de Agamenón, en venganza por la muerte de uno de sus animales sagrados. Agamenón se enfrentó a un cruel dilema entre el amor por su hija y su deber para con su reino. Con el corazón encogido, aceptó el sacrificio, engañando a Clitemnestra y atrayendo a Ifigenia con el pretexto de un matrimonio con Aquiles. La muerte de Ifigenia aplacó la ira de Artemisa y permitió a la flota griega zarpar hacia Troya. La guerra de Troya duró 10 largos y sangrientos años. Agamenón, como comandante supremo, enfrentó innumerables desafíos y demostró su valor y habilidad estratégica. Sin embargo, su orgullo y temperamento provocaron fricciones con otros héroes, especialmente con Aquiles. La discordia alcanzó su punto álgido cuando Agamenón tomó a Briseida, la amada de Aquiles, como su propia esclava, desatando la furia del guerrero más formidable de Grecia. La ausencia de Aquiles en la batalla dejó al ejército griego en una posición vulnerable. Agamenón, reconociendo su error, devolvió a Briseida a Aquiles, intentando reconciliarse. La muerte de Patroclo, amigo inseparable de Aquiles, a manos de Héctor, hizo que Aquiles volviera al campo de batalla, liderando a sus mirmidones con una furia imparable.
La estrategia del caballo de madera permitió a los griegos infiltrarse en Troya, llevando a la caída brutal y despiadada de la ciudad. Tras la victoria en Troya, Agamenón regresó a Micenas con Casandra, la princesa y profetisa troyana, como botín de guerra. Sin embargo, su regreso fue recibido con una falsa muestra de alegría por parte de Clitemnestra, quien nunca perdonó el sacrificio de Ifigenia. Clitemnestra, junto con su amante Egisto, conspiró para asesinar a Agamenón. Mientras Agamenón se bañaba, Clitemnestra y Egisto lo atacaron, matándolo brutalmente. Casandra también fue asesinada, cumpliendo así las trágicas profecías. Tras la caída de Troya y la devastación de la ciudad, Agamenón se preparó para regresar a Micenas. Su corazón estaba lleno de orgullo y victoria, pero también cargado con las cicatrices de la guerra y el sacrificio. Llevaba consigo a Casandra, la princesa y profetisa troyana, como parte de su botín de guerra, sin saber que su llegada a casa desataría una cadena de eventos trágicos y sangrientos. Durante los 10 largos años de la guerra de Troya, Clitemnestra había aguardado en Micenas, su corazón lleno de amargura y resentimiento. El sacrificio de su hija Ifigenia por orden de Agamenón había dejado una herida profunda en su alma, una herida que el tiempo no podía sanar. Mientras Agamenón luchaba en Troya, Clitemnestra encontró consuelo en Egisto, el amante que había conspirado para asesinar a su padre. Juntos, planearon vengar la muerte de Ifigenia y apoderarse del trono de Micenas. Agamenón regresó a Micenas con la esperanza de ser recibido como un héroe. La noticia de su victoria en Troya había llegado antes que él, y el pueblo de Micenas esperaba con anticipación su retorno. Clitemnestra, astuta y calculadora, organizó un recibimiento espléndido para su esposo, ocultando sus verdaderas intenciones tras una fachada de alegría y devoción. En la entrada del palacio, Clitemnestra se mostró radiante, con palabras dulces y gestos de bienvenida. «Bienvenido, mi rey», dijo mientras abrazaba a Agamenón. «Tu hogar ha aguardado pacientemente tu regreso, y ahora que estás aquí, podemos celebrar tu gran victoria». Agamenón, confiado y sin sospechar nada, aceptó el homenaje. Ordenó que Casandra fuera llevada al palacio como un símbolo de su triunfo. Sin embargo, Casandra, con su don profético, vio el peligro que se cernía sobre Agamenón. Aunque intentó advertirle, su voz fue ignorada, ya que los habitantes de Micenas no creían en sus profecías. ¿Qué harías en la situación de Agamenón? ¿Podrías sacrificar a alguien que amas por un bien mayor? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias épicas y reflexiones sobre la historia y la mitología. Esa noche, Clitemnestra organizó un banquete en honor a Agamenón. Durante el festín, ofreció a su esposo un baño para relajarse tras el largo viaje. Agamenón, agotado por la travesía y confiado en la lealtad de su esposa, aceptó la oferta sin sospechar el peligro que le acechaba. Mientras Agamenón se bañaba, Clitemnestra y Egisto se prepararon para llevar a cabo su plan. Clitemnestra, decidida a vengar la muerte de Ifigenia, tomó un hacha y, acompañada por Egisto, entró al baño donde Agamenón estaba desprevenido. En un acto de brutal traición, Clitemnestra y Egisto atacaron a Agamenón, apuñalándolo repetidamente hasta que la vida abandonó su cuerpo. Casandra, consciente de la inminente tragedia, intentó escapar, pero fue capturada por los guardias. En medio de su desesperación, gritó sus profecías, prediciendo no solo su propia muerte, sino también el ciclo de venganza que seguiría. Sus palabras, cargadas de dolor y resignación, resonaron en los pasillos del palacio. «Oh, maldita casa de Atreo, el destino de sangre y traición nunca termina». Poco después, Casandra también fue asesinada, cumpliendo así su destino profetizado. Su muerte fue una tragedia adicional, un símbolo de la violencia y la venganza que marcaron la familia de Atreo. Tras el asesinato de Agamenón, Clitemnestra y Egisto
se proclamaron los nuevos gobernantes de Micenas. Creían que su venganza estaba completa y que finalmente podrían disfrutar del poder. Sin embargo, la sombra de su acto sangriento se cernía sobre ellos. El pueblo de Micenas estaba dividido. Algunos veían a Clitemnestra como una vengadora justa, mientras que otros la consideraban una traidora. La noticia del asesinato de Agamenón llegó rápidamente a Orestes, el hijo de Agamenón, que había sido exiliado para protegerlo de posibles peligros. Impulsado por el deber filial y las órdenes de los dioses, Orestes decidió regresar a Micenas para vengar la muerte de su padre. Orestes regresó en secreto a Micenas, acompañado por su hermana Electra y su amigo Pílades. Juntos planearon el asesinato de Clitemnestra y Egisto. La tensión en el palacio creció a medida que Orestes se acercaba a su objetivo, enfrentándose al doloroso deber de matar a su propia madre para cumplir con la venganza. La muerte de Agamenón y la posterior venganza de Orestes marcaron el fin de una era de violencia y traición en la casa de Atreo. Sin embargo, el costo fue alto. Orestes, aunque había cumplido con su deber, quedó marcado por la culpa y el dolor. Su acto de venganza, aunque justificado por el honor y la justicia, dejó cicatrices profundas en su alma. La historia de Agamenón y Clitemnestra es una lección sobre los peligros de la ambición y la venganza. Muestra cómo los actos de violencia pueden perpetuar un ciclo interminable de retribución y sufrimiento. A través de su trágico destino, aprendemos sobre la importancia de la compasión y el perdón y cómo los lazos familiares pueden ser tanto una fuente de fortaleza como de tragedia. El asesinato de Agamenón marcó el comienzo de un sangriento ciclo de venganza que perseguiría a la casa de Atreo durante generaciones. Orestes, hijo de Agamenón, impulsado por el deber filial y la furia de los dioses, regresó a Micenas para vengar la muerte de su padre, matando a Clitemnestra y Egisto. La historia de Agamenón es una de ambición, poder, sacrificio y venganza. Fue un líder poderoso y un guerrero valiente, pero también un hombre marcado por errores de juicio y la crueldad del destino. ¿Cómo podemos reconciliar el deber con el amor en un mundo donde las decisiones difíciles son inevitables? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre el poder y la compasión? ¿O estamos destinados a repetir los errores del pasado? Reflexiona sobre estas preguntas mientras exploramos el legado de Agamenón y las lecciones que nos ofrece. La caída de Troya fue brutal y despiadada. La ciudad fue saqueada e incendiada, y sus habitantes masacrados o esclavizados. Aunque los griegos celebraron su victoria, el costo fue alto. Muchos héroes murieron y la destrucción de Troya dejó una cicatriz profunda en la historia de Grecia. Agamenón, como comandante supremo, dirigió el reparto del botín de guerra y reclamó a Casandra como su premio. Sin embargo, su regreso a Micenas estuvo marcado por la traición y la venganza. Clitemnestra, consumida por el dolor y la ira por la muerte de Ifigenia, planificó su venganza durante los largos años de la guerra de Troya. A su regreso, Agamenón fue recibido con un banquete de bienvenida, pero mientras se bañaba, Clitemnestra y Egisto lo atacaron. La muerte de Agamenón fue brutal y simbolizó el final de su reinado. Casandra, con su don profético, previó su propio destino, pero fue incapaz de evitar su muerte. El ciclo de venganza continuó con Orestes, el hijo de Agamenón, quien regresó a Micenas para vengar la muerte de su padre. Impulsado por el deber filial y la furia de los dioses, Orestes mató a Clitemnestra y Egisto, cumpliendo así el ciclo de violencia que había marcado a su familia. La historia de Agamenón es una advertencia sobre los peligros de la ambición y la venganza, y cómo las decisiones difíciles pueden tener consecuencias devastadoras. La vida de Agamenón está llena de lecciones sobre el poder, el deber y el sacrificio. A pesar de sus errores y la crueldad de su destino, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y cómo podemos encontrar un equilibrio entre el poder y la compasión.
¿Qué lecciones crees que podemos aprender de la vida de Agamenón? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas? Deja tus comentarios y suscríbete al canal para más historias épicas y reflexiones sobre la historia y la mitología. Juntos, podemos explorar las complejidades del destino humano y aprender de las tragedias del pasado. Hasta la próxima.